En el corazón de Zacatecas, donde el polvo se mezcla con la historia y los caballos galopan como si fueran parte del viento, nació un niño que cambiaría para siempre el rostro de la música mexicana. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, conocido por generaciones como el Charro de México, vio la luz el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, un pueblo que parecía hecho a la medida de los corridos que más tarde cantaría. Su infancia transcurrió en la hacienda La Casa Grande de Tayagua, una propiedad centenaria que sus ancestros habían adquirido en el siglo XIX. Allí, entre los muros de adobe y los campos abiertos, Antonio aprendió a montar a caballo antes de caminar con firmeza. Su madre, Ángela Márquez Barraza, cantaba en la iglesia del pueblo, y fue ella quien sembró en él la semilla del canto. Su padre, Jesús Aguilar, era un hombre de campo, trabajador y orgulloso de sus raíces. La familia era numerosa, 6 hermanos compartían juegos, tareas y sueños bajo el mismo techo. Desde pequeño, Antonio mostró una sensibilidad especial hacia la música. No era raro verlo imitando los cantos de su madre o tarareando melodías mientras ayudaba en las labores del rancho. Pero su destino no estaba limitado a los linderos de Zacatecas. Un tío, Mariano, quiso apoyarlo para que estudiara aviación en Nueva York. Antonio aceptó, pero al llegar a la Gran Manzana, cambió los cielos por los escenarios, obtuvo una beca para estudiar canto y así comenzó su verdadera travesía. Entre 1940 y 1941, estudió en Hollywood, perfeccionando su técnica vocal. Aprendió a interpretar desde boleros hasta arias de ópera, y aunque sus inicios fueron humildes, ganando apenas $12 semanales en Tijuana, su voz ya empezaba a abrirle puertas. En 1945 regresó a la Ciudad de México, decidido a conquistar el mundo con su talento. Su primera gran oportunidad llegó en 1950, cuando el bachiller Álvaro Gálvez le ofreció cantar en la legendaria emisora XCW. Fue ahí donde Antonio comenzó a despuntar como estrella. Al principio interpretaba boleros, pero un encuentro en Puerto Rico con el compositor Rafael Hernández Marín el Jibarito lo cambió todo. Hernández le sugirió que su voz era perfecta para la música ranchera, y Antonio, con el traje de charro bien puesto, abrazó el género que lo convertiría en leyenda. Cuando Antonio Aguilar regresó a México en 1945, su voz ya tenía el temple de los grandes. Aunque comenzó cantando boleros, su encuentro con el compositor puertorriqueño lo llevó a abrazar la música ranchera. Con el alma llena de canciones del campo, Antonio encontró su verdadera identidad artística. Su debut en el cine llegó en 1952 con El Casto Susano, una comedia que le permitió mostrar su carisma frente a las cámaras. Aunque al principio tuvo papeles secundarios, su presencia era magnética. En poco tiempo, se convirtió en actor exclusivo de Filmex y su nombre empezó a figurar en los créditos principales. Películas como Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico lo consolidaron como una figura popular. Pero fue en 1956, con Tierra de Hombres, que Antonio obtuvo su primer papel estelar. Dirigida por Ismael Rodríguez, la cinta le permitió explorar personajes complejos y conectar con el público de una manera más profunda. A partir de ahí, su carrera cinematográfica despegó como un caballo al galope. Durante las décadas de los 60 y 70, Antonio protagonizó una serie de películas que se convirtieron en clásicos del cine mexicano. La cama de piedra, La cucaracha, Ánimas Trujano, El ojo de vidrio, El alazán y el rocillo, Gabino Barrera, Juan Colorado, Caballo Prieto Azabache, cada título era una celebración de la cultura ranchera, del honor, la valentía y el amor por la tierra. Lo que distinguía a Antonio no era solo su actuación, sino su compromiso con la autenticidad. Él mismo producía muchas de sus películas, cuidando cada detalle, desde el vestuario hasta la música, desde los paisajes hasta los diálogos. Fundó su propia compañía productora, especializada en filmes que exaltaban la tradición mexicana, la vida en el campo y la música popular.
Además, Antonio tenía una habilidad única para interpretar personajes históricos. Dio vida a figuras como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Lucio Vázquez y Gabino Barrera, con una mezcla de respeto y dramatismo que los hacía inolvidables. Su interpretación en Ánimas Trujano, junto a Tosir Mifune, fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, un hito para el cine mexicano. Pero Antonio no se conformaba con actuar. También escribía guiones, dirigía escenas y se involucraba en la edición. Era un artista completo, un narrador de historias que entendía el poder del cine para preservar la identidad de un pueblo. En paralelo, su carrera musical seguía creciendo. Cada película era acompañada por canciones que se convertían en éxitos. Su voz, profunda y emotiva, era capaz de transmitir la nostalgia del campo, el dolor del amor perdido y la fuerza del espíritu mexicano. Con más de 160 álbumes y 25 millones de copias vendidas, Antonio se convirtió en uno de los cantantes más prolíficos de Latinoamérica. Y mientras el público lo aclamaba en los cines y en los palenques, Antonio mantenía los pies en la tierra. Vivía en su rancho El Soyate, en Zacatecas, rodeado de caballos, familia y recuerdos. Allí, entre monturas y melodías, seguía soñando con nuevas historias que contar. En medio del torbellino de fama y trabajo que envolvía a Antonio Aguilar en los años 50, el destino le tenía preparada una historia de amor digna de los corridos que él cantaba. En 1950, mientras participaba en el programa radiofónico Increíble pero Cierto en la XCW, conoció a una mujer cuya voz tenía el poder de estremecer corazones, Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre. Flor ya era una estrella consolidada en la música ranchera. Su estilo, elegante y apasionado, la había convertido en una de las intérpretes más queridas del país. Antonio, por su parte, aún se abría camino como bolerista. En ese programa, ella cantaba rancheras y él interpretaba arias de ópera y canciones de María Greber. La química entre ambos era evidente, aunque su romance tardaría unos años en florecer. Fue durante el rodaje de La Rebelión de la Sierra en 1957 que el amor entre Antonio y Flor se encendió como fogata en Noche de Campo. Se casaron por el civil en 1959 y en 1960 nació su primer hijo, Antonio Aguilar Jr. 8 años después, llegaría Pepe Aguilar, quien más tarde se convertiría en uno de los artistas más exitosos de la música mexicana contemporánea. La unión entre Antonio y Flor no solo fue sentimental, sino también artística. Juntos protagonizaron películas, grabaron duetos y realizaron espectáculos ecuestres que recorrían México y Estados Unidos. Su show familiar, lleno de música, caballos y tradición, era una celebración viva de la cultura mexicana. En cada presentación, Flor brillaba con su voz y Antonio con su presencia imponente, mientras sus hijos comenzaban a dar sus primeros pasos en el escenario. El rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas, se convirtió en el hogar de la familia y en el corazón de su legado. Allí criaron caballos, grabaron canciones y vivieron rodeados de naturaleza y tradición. El Soyate no era solo una propiedad, era un símbolo de identidad, un refugio donde la familia Aguilar cultivaba sus raíces. Antonio y Flor formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo mexicano. Su amor, su respeto mutuo y su compromiso con la cultura hicieron de ellos un ejemplo de unión artística y familiar. Y aunque ambos brillaban con luz propia,